Pasas el día conectado, escondido en algún lugar, acechando como un extraño, controlando con tu mano alguna falsa realidad, sin entender lo que está pasando. Tienes que tratar de comprender que están cayendo estrellas en el mar y no las ves. Vas mirando de reojo a la verdad, son los rostros de la vergüenza que te rozan sin tocar. Mires para otro lado, a mi corazón abandonado. Se está haciendo muy tarde para levantarte. Por eso que se abran las murallas y se crucen las palabras olvidadas en la playa. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas todas y todos a Red Refugio. Soy María José García de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR, y una semana más volvemos con este espacio para acercarnos a la realidad de las personas refugiadas y a sus historias de vida. Red Refugio, como sabréis muchos y muchas, lleva casi 7 años en antena desde esta casa, la onda local de Andalucía, con el objetivo de sensibilizar en materia de asilo y refugio. ¿Y cómo lo hacemos? Pues a través de historias de vida, del análisis de las diferentes situaciones que viven muchos países a lo largo y ancho del mundo. Tratamos de ponernos en la piel o al menos acercarnos a las emociones y sentimientos de quienes se ven obligadas a huir de sus hogares. Y de mi magnífico y podríamos decir amplio grupo de colaboradores de este programa, hoy me acompaña el más veterano y, ojo, no lo digo por la edad, Luismi, lo digo porque llevas aquí, lo estábamos hablando antes, desde 2018, desde que se creó este programa, entonces eres el más veterano de Red Refugio. Bueno, ya, pero lo puedes decir por la edad también, porque tú eres muy joven. Bueno, es que no sé, nunca os he preguntado la edad a Carmen y a ti, entonces no sé. Bueno, no sé ahí cómo. A mí me la puedes preguntar, a Carmen es mejor que no. Vale. No sé que no le guste. Bueno, sí, son 7 años ya y cada día que vengo aquí pues me parece mentira, ¿no? Que llevemos más de 320 programas, ¿no? Desde que esto se inició en el 18, como bien dices, pero bueno, eso es buena señal, ¿no? Sí, hombre, de que claro tenemos que ganas sí. de hacerlo y hay ganas también de escucharlo por claro parte de sí. los que están ahí. Y aquí seguiremos, Bueno, ya con la Semana Santa finalizada, hoy retomamos nuestro espacio, aunque no lo hemos dejado porque sea Semana Santa, y además, aunque hoy solo está Luismi de colaboradores, sí que tenemos compañía. Está con nosotros, os la voy a presentar, Pilar Romera, psicóloga en CEAR. ¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, muchas gracias. Bien. Bueno, muy contentos de que estés con nosotros y bueno, os preguntaréis por qué nos acompaña hoy Pilar, ¿no? Ese perfil de una psicóloga aquí en Red Refugio, pues porque con ella, hoy en Red Refugio vamos a tratar un tema del que nos va a poder contar muchas cosas y nos referimos, por supuesto, a la salud mental, más concretamente a la salud mental de las personas refugiadas, cómo superar el duelo migratorio, cómo lo hace una persona que abandona forzosamente su hogar, su país y a su gente, qué dificultades se encuentra en ese proceso. Pues a cuestiones como esta nos va a poder dar respuesta hoy Pilar. Ansiedad, angustia, pesadillas, desesperanza, frustración, somatizaciones como cefaleas o dolores musculares, problemas de sueño o depresión son compañeros de viaje habituales en un proceso de duelo migratorio. Es lo que encontramos si hacemos una búsqueda rápida en Internet sobre este tema. Pues sí, además, María José, no nos debería de sorprender. De hecho, estas sensaciones que dices, estos síntomas, pues son perfectamente asociables a quienes han tenido que vivir la experiencia de huir de su país y de empezar de cero en otro lugar. Así es, y hoy queremos hablar de ello. Lo vamos a hacer con Pilar Romera, psicóloga de CEAR en Sevilla, a la que agradecemos muchísimo que esté con nosotras para tratar este asunto. Y también nos va a acompañar por teléfono Amar Adrame, que es un chico maliense. Él va a poder contarnos en primera persona cómo ha vivido todo ese proceso, pero primero vamos a escuchar a Pilar. Pilar, quiero empezar hablando de eso que ya hemos mencionado creo que un par de veces y llevamos ni 5 minutos, y es eso del duelo migratorio. ¿A qué hace referencia esa expresión de duelo migratorio? Bueno, pues en primer lugar, gracias por la oportunidad de poder hoy hablar de salud mental, de duelo migratorio. Y bueno, pues el duelo migratorio
hace referencia a todas las reacciones emocionales, ¿no? Ese conjunto de experiencias emocionales, psicológicas, que se producen ante el cambio de vida que sufren las personas que por diferentes motivos se ven obligadas a dejarlo todo atrás. Añadir también que es un proceso adaptativo, ¿vale? A muchos niveles, y que es un proceso normal que se dé ante el cambio tan grande que supone esta ruptura, ¿no? del proyecto de vida de estas personas. Es un cambio que se produce a nivel mental, a nivel emocional, de comportamiento, para dar respuesta precisamente al cambio o la nueva situación o realidad a la que llegan, ¿no? El duelo es esa experiencia, o es entendido como ese dolor, ¿no? ante una pérdida, y en el caso del duelo migratorio, esta pérdida engloba muchas dimensiones y esferas de la vida de las personas, ¿no? Aunque habitualmente cuando hablamos de duelo, ¿no? lo primero que se nos viene a la cabeza es cuando fallece alguien, ¿no? cuando tenemos una pérdida que podemos considerar para siempre, ¿no? con esta persona. Las pérdidas que sufren, ¿no? que engloban el duelo migratorio, algunas sí son permanentes, pero otras pueden ser temporales, ¿no? Esas dimensiones van desde la familia, pérdidas personales, materiales, en relación a la vida, ¿no? proyecto laboral de la persona, del estatus social y económico que había alcanzado, ¿no? previo, de su contexto cultural, ¿no? ese tener que huir de ese escenario al cual siempre he pertenecido, pues implica una pérdida bastante significativa, ¿no? La pérdida del idioma, el verme obligado, ¿no? para poderme comunicar, a aprender otra lengua y tener que dejar a un lado quizá esa lengua que siempre me ha acompañado, ¿no? como vehículo de interactuar con el entorno y con las personas que me rodean, ¿no? Entonces, bueno, pues este conjunto de pérdidas está relacionado con la ruptura, ¿no? del proyecto vital de la persona. Por otra parte, aparte de esta información, ¿no? o lo que popularmente se conoce como duelo migratorio, creo que es importante que todos y todas nos podamos hacer un ejercicio, ¿no? de proyección hacia esa realidad, ¿no? entendiendo o tratando de situarnos en esa realidad que tienen muchas personas que están atravesando esta situación, y es tratar de imaginarnos cómo mañana mismo me puedo ver obligada a tener que dejar toda mi vida atrás y llegar a un lugar desconocido, incierto para mí, ¿no? Además, con la peculiaridad de la incertidumbre que acompaña este proceso, ¿no? Del no saber si voy a poder volver, si algún momento voy a volver a reencontrarme con mis seres queridos, a poder ejercer, ¿no? la profesión que yo tanto he luchado, ¿no? por tener y alcanzar. Entonces, pues es un proceso verdaderamente complejo, ¿no? Y creo que este ejercicio es el primer paso para poder entender qué es un duelo migratorio, ¿no? Aparte de añadir que el duelo migratorio no se da de manera aislada, que en la mayor parte de los casos viene acompañado de una mochila de experiencias traumáticas de la persona. Nadie se va de su país porque quiere, ¿no? voluntariamente o para siempre, sino que esto ocurre dentro de un contexto de problemas y vivencias muchas veces traumáticas, ¿no? Entonces, me toca afrontar ese proceso de duelo migratorio con la carga que implica esa mochila del pasado, y además sumarle lo complejo para la mente, ¿no? y para el sistema psicológico de la persona, del elemento de la incertidumbre, ¿no? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Voy a ser capaz de salir adelante? ¿Qué va a ocurrir después? Entonces, igual es un escenario, aristas, ¿no? Sí. como demasiado complejo, Sí. y que tenemos que entender también en esta estructura. El duelo migratorio no ocurre de manera aislada, ¿no? Ujú. Hablábamos Hablábamos al principio de nuestros programas, hace ya varios años, dedicamos, creo recordar, un programa precisamente a las consecuencias traumáticas de este tipo de situaciones, ¿no? De la situación que se le da a alguien que tiene que abandonar su país, su familia, su casa, todo. Y creo recordar que uno de los términos que se utilizaban era el estrés postraumático, ¿no? El que hay después, inmediatamente después de que ha llegado ya a un país. Ahí no se terminan, digamos, las sensaciones, los aspectos emocionales.
que sufren, digamos, ¿no? ¿Cuáles son estos aspectos emocionales? ¿Cuáles son los que más son comunes a estas personas que atraviesan este duelo migratorio al que te has estado refiriendo? Pues bueno, el cuadro psicológico emocional que presentan las personas que están atravesando un duelo migratorio puede ser variado, ¿vale? Hay diferencias individuales que vienen de las propias herramientas que tiene la persona, su historia de vida, ¿no? Los apoyos que recibe, pero también es cierto que tiene que ver también un poco esas historias traumáticas que comentabas. Pues no es lo mismo haber estado expuesto a situaciones de violencia extrema durante un año que toda una vida, ¿no? Entonces esas variables también van a condicionar el desarrollo o el proceso del duelo migratorio. Como aspectos comunes a resaltar, pues las personas que están atravesando este duelo presentan pensamientos muchas veces repetitivos y preocupaciones relacionadas tanto con su historia del pasado, con esa gente que han tenido que dejar atrás, con aquellos problemas que vivieron, con aquellas situaciones que tuvieron que afrontar, ¿no? Y también muchas veces, y suele ser bastante común, ese foco en el futuro, ¿no? ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué va a pasar? Si yo voy a poder cumplir los objetivos con los que vine, ¿no? Si voy a poder vivir de una manera tranquila e independiente, si voy a poder ayudar a aquellos que dejé atrás y están esperando esa ayuda. Entonces, es difícil focalizarlos en el presente, ¿no? En el momento, en el aquí y ahora. Suelen presentar, este es un síntoma bastante común. Aparte, pues los rasgos emocionales que aparecen, pues es eso, un estado de confusión, ¿no? Me siento raro, estoy en un país que todo es desconocido para mí, ¿no? Y aparte estoy teniendo que afrontar todas esas heridas emocionales que arrastro desde el pasado, ¿no? Hay comentarios de personas que están atravesando este momento, ¿no? En terapia es que a mí antes no me costaba trabajo hacer esto y no me reconozco, ¿no? Esa sensación de confusión muchas veces pues va acompañado de ese cambio de contexto, ¿no? Luego también hay una desconexión respecto al entorno que le rodea. Me siento raro, no estoy acostumbrado, no me encuentro bien. Cuando uno no se encuentra bien, pues es normal, ¿no? Es sentir esa sensación de desconexión respecto a los demás, ¿no? Acompaña también, y es normal, un sentimiento de nostalgia, de soledad, de extrañeza con uno mismo y con los demás. Muchas veces también está presente un sentimiento de frustración, ¿no? Y este sentimiento o sensación de frustración viene acompañado o se relaciona con las expectativas, ¿no? Las expectativas con las que sale una persona, huye de su país y qué cree que se va a encontrar al llegar y luego la realidad que se encuentra, ¿no? Además de esto que he comentado, también es frecuente sentimiento de enfado, de rabia, de tristeza, de desesperanza, ¿no? Es común que se desarrollen síntomas, como contaba María José, insomnio, pesadillas, sensación de fatiga mental, de agotamiento físico y psicológico, de una interferencia, ¿no? En la vida de la persona, en su funcionamiento diario, en su funcionamiento mental. Son muchas las quejas que llegan al servicio de psicología de mi cabeza no funciona bien, no soy capaz de concentrarme en las clases, por ejemplo, de español, ¿no? Mi cabeza está en otra parte, ¿no? Y me cuesta mucho focalizarme en lo que tengo delante. Y bueno, pues básicamente esto es un pequeño resumen de lo común, ¿no? A estas personas. Hemos hablado, me parece que habéis mencionado soledad y a mí me surge una pregunta que es ¿cómo impacta en estas personas el desarraigo, la distancia, ¿no? de sus seres queridos en el proceso de adaptación a un nuevo entorno? ¿Cómo también lo trabajamos nosotros o vosotros, en este caso desde el servicio psicológico? Vale, pues el impacto de desarraigo es una realidad que hay que atravesar, ¿vale? Y lo conecto con esas pérdidas, ¿no? que han habido para la persona. Algunas de ellas, bueno, han cambiado su naturaleza a la hora de relacionarse con sus seres queridos o, bueno, al final el desarraigo es una experiencia que va a tener que atravesar la persona y se trabaja en eso, en la aceptación de esa realidad y en el transformar,
¿no? Esos sentimientos, bueno, pues de tristeza, de desesperanza, con el tiempo elaborarlos y esa energía proyectarla, bueno, pues a un autoconocimiento también de uno mismo, a un poder generar nuevas vivencias en el país de acogida y bueno, pues entender esta situación o darle el enfoque como una oportunidad para el cambio también, ¿no? Uh-huh. Bueno, y CEAR, ¿qué recursos, qué herramientas utiliza o proporciona a estas personas para que le ayuden en ese duelo migratorio del que hablamos? Pues bueno, creo que la entidad hace un trabajo global con la persona, ¿no? Y ofrece desde lo más básico contextos de seguridad donde sus necesidades pues, más primarias, ¿no? Estén cubiertas, ¿no? Dentro de espacios cálidos de acogida. Esto es una parte fundamental si esas necesidades no están cubiertas. Y probablemente en la vida de estas personas han estado mucho tiempo sin cubrirse o cubriéndose de una manera insuficiente, es fundamental esa base, ¿no? Para poder ir reconstruyendo la vida de estas personas. Aparte, CEAR ofrece un acompañamiento, ¿no? Profesional desde diferentes áreas de intervención, ¿no? Que es fundamental para el trabajo, ¿no? En red de los itinerarios y de las situaciones emocionales de estas personas, ¿no? La salud mental creo que es un concepto que hay que entenderlo como algo integral, ¿no? Que no es solo desde el servicio de atención psicológica, ¿no? En concreto el trabajo que se hace por la salud mental de estas personas, sino que la salud mental está detrás de todos esos gestos y trabajo y labor que hacen mis compañeras, ¿no? Desde las diferentes áreas, desde un acompañamiento a un protocolo sanitario, a un explicarle a la persona cómo se puede funcionar en el barrio en el que está acogida, desde, bueno, el trabajo que se hace a nivel jurídico, ¿no? Por defender, ¿no? Y conseguir un reconocimiento, ¿no? a las situaciones de violencia que ha pasado la persona y que supongan una garantía de derechos en la actualidad y en el futuro para estas personas, ¿no? Creo que la salud mental engloba todo eso, ¿no? Y creo que CEAR apuesta por eso, ¿no? Y es una de las fortalezas de la entidad. Pilar, ¿y personas cercanas a quienes están viviendo este duelo migratorio, ya sean familiares en la distancia, amigos en la distancia o amigos que hacen en la nueva sociedad de acogida, incluso también los profesionales, ¿no? Yo pienso en mí misma, ¿no? Yo desde mi área que no intervengo directamente tanto con las personas usuarias, más allá de, bueno, pues gestionar entrevistas en la radio, hacer un taller de sensibilización, ¿cómo también podemos nosotros y nosotras brindar un apoyo efectivo durante ese proceso que es tan complejo? Uh-huh. Bueno, yo creo que en primer lugar esto, aparte de ser un trabajo como sociedad, ¿no? Creo que a nivel individual también nos tenemos que plantear las cosas, ¿no? Y conocer efectivamente la naturaleza del fenómeno, ¿no? Del proceso del duelo migratorio, qué implica este duelo, conocerlo y proyectarnos, como hacía con el ejercicio de la pregunta anterior, ¿no? ¿Cómo me sentiría yo? Yo creo que ese ejercicio de empatía es fundamental para que la persona que tenemos delante también se sienta comprendida, ¿no? Y es el primer paso para que haya una ayuda. Por otra parte, bueno, pues poder ofrecer canales de comunicación, de escucha seguro a estas personas, ¿vale? Donde no se sientan juzgadas y bueno, se sientan, bueno, recogidas de alguna manera, no entendidas, porque hay veces que la naturaleza de los hechos que han vivido van a llevarles a tener la sensación de que nadie va a entender lo que yo he vivido a no ser que haya pasado por esas situaciones, ¿no? Otro aspecto fundamental que creo importante es poder validar las experiencias, ¿vale?, de estas personas dando espacio al malestar. Yo creo que como seres humanos, cuando vemos sufrir al que tenemos al lado, enseguida nos sale de manera automática, ¿no? Bueno, tú lo que tienes que hacer, o intenta como no pensar en esto, darles una respuesta rápida a ese sufrimiento. Y esa experiencia de dolor hay que darle espacio. No hay que tratar de esconderla, no hay que tratar. Entonces, ayudar a estas personas a, bueno, en el momento que estén mal, oye, escuchar ese malestar. No hace falta muchas veces dar una pauta o dar un consejo, simplemente permanecer, ¿no? Acompañar. Esto es algo fundamental. Luego, aparte, con bueno, pues
el tema de los recursos, ¿no? Y facilitar el acceso a esos recursos, a esos profesionales, poderles informar de la existencia de ellos y que puedan hacer uso, ¿no? Y bueno, también hay que hacer un trabajo con las personas, ¿no?, que están pasando por este dolor, también de autovalidar este dolor, ¿no? Ellos llegan aquí para cumplir muchos objetivos y muchas veces no se permiten porque no hay opción a poderse derrumbar, a poder estar mal, porque necesito aprender un idioma para tirar adelante, necesito acceder a un curso de formación, necesito encontrar un trabajo, necesito solventar mis necesidades, pero muchas veces solventar la de las personas que he dejado atrás. Entonces, una situación de presión muy fuerte que interactúa de manera, ¿no?, contraproducente con esa elaboración de ese duelo, ¿no? Entonces, bueno, pues ofrecer esos espacios, ¿no?, de acompañamiento. Uh-huh. Pues nos gustaría complementar todo lo que ha expuesto Pilar con la experiencia que ha vivido en este caso Amara, que es un chico maliense, refugiado en España, huyó de Mali por el terrorismo y pasó por varios países hasta llegar a España en 2023. Hoy hablamos de cómo ese trayecto migratorio afecta a la salud mental de personas como él. Tenemos, si no me equivoco, a Amara lo tenemos por teléfono. Muy buenas tardes, Amara. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias a la oportunidad. Muchas gracias a ti. No sé si has podido escuchar un poco todo lo que comentaba Pilar, pero nosotros queremos saber cómo describirías tú tus emociones cuando llegaste a un país nuevo como España y tuviste que dejarlo todo atrás, tu hogar, tus seres queridos, y si hubo un momento en lo que sentiste más esa tristeza o esa soledad. Vale. Gracias otra vez. Cuando llegué a España me sentí solo y tuve miedo porque cuando estaba a mi país veía en red social los migrantes duermen en la calle o debajo de los puentes. Entonces tenía miedo de no sufrir lo mismo porque llegué solo y mi familia no estaba conmigo. Al principio todo parecía muy difícil y pensé que no sería capaz de empezar una nueva vida. Y el idioma me parecía también complicado. No entender a la gente me generaba ansiedad y agobio. Pero con las comisiones como SEAR y CETAM me ayudaron a formarme y aprovecho para agradecerle lo que hicieron por mí, ¿vale? Eso mi ideal sobre tu pregunta. Muy bien, Marwa. Te queríamos preguntar, ¿el contacto con tu familia o amigos en tu país de origen ha sido mejor para ti en tu proceso de adaptación o no? ¿O ha sido complicado mantener esa conexión con tu familia? Es un poco complicado, pero hablo con ellos, no mucho. Ellos no tienen el WhatsApp. Hay un señor que tiene una tienda a mi pueblo y entonces yo le llamo para para decirle que necesito hablar con mi madre o mi hermano o hermana que estaban allí. Por este método que yo hablo con ellos, por ejemplo, puedo hablar con ellos a una vez o dos veces en el mes, a un mes, por ejemplo. Uh-huh. Y te sientes bien cuando hablas con ellos, supongo, ¿no? ¿Te sientes más contento o te pones más triste? Más contento porque sabes que la afección entre una madre un niño es muy importante. Claro. Si yo hablo con mi madre me he sentido muy feliz. Qué bien.
Bueno, Amara, y ya por último, si tú le pudieras dar un consejo a otras personas que están pasando por un proceso similar al que has pasado tú, a ese duelo migratorio, ¿qué le dirías para ayudar a sobrellevar todas esas emociones que sienten en un momento tan difícil? A otra persona que está en una situación difícil, le diría que pida ayuda el psicólogo o la psicóloga que puede ayudar a pasar esta etapa de una forma más difícil. Además, hay que pensar que solo es una etapa y que aún ahora esta crisis o mal, pronto estará bien con otra situación. Hay que pensar en positivo para las cosas positivas empiezan a suceder. Hay que empezar en positivo para que empiecen a suceder cosas positivas. Muy, muy buena frase. Amara, muchísimas gracias por compartir con nosotros pues estas emociones y esta situación que tú también has vivido. Mucha suerte para el camino que ya has comenzado en España también. Muchas gracias a ustedes también. Me alegro mucho. Un abrazo, Amara. Gracias. Y Pilar, muchísimas gracias también por habernos acompañado y haber mostrado un poquito sobre este duelo migratorio. Seguramente quien nos haya escuchado hoy podrá empatizar un poquito más con todos estos casos. Gracias a vosotras y mucha suerte y ojalá que vengan muchos años más de difusión. Seguro que sí, aquí estaremos. Pasas el día conectado, escondido en algún lugar, acechando como un extraño, controlando con tu mano alguna falsa realidad, sin entender lo que está pasando. Tienes que tratar de comprender que están cayendo estrellas en el mar y no las ves. Vas mirando de reojo a la verdad. Son los rostros de la vergüenza que te rozan sin tocar. Mires para otro lado, a mi corazón abandonado. Se está haciendo muy tarde para levantarte. Por eso que se abra la muralla y se crucen las palabras olvidadas en la playa. Bueno, pues hoy ha sido tan interesante el programa con estas dos entrevistas que nos hemos quedado sin tiempo para espacios como el país de origen, a analizar un poco todo lo que hemos hablado, pero creo que tanto Pilar como Amara en primera persona han podido expresar muy bien y reflejar cómo es un proceso de duelo migratorio en este caso. Y decíamos, Luismi, que quizás pues prontito volvemos a tratar este tema, ¿no? Para volver a analizarlo. Sí, son temas más recurrentes, son las mismas preocupaciones siempre. Sí. Bueno, pues nada, ya como siempre, solo nos queda recordaros que podéis volver a escuchar este programa y todos los que hacemos de Red Refugio en la página web de la Onda Local de Andalucía, www.ondalocaldeandalucía.es, y aparte pues también podéis escuchar nuestros podcasts en Spotify, en iVoox, en YouTube y en Apple Podcasts, buscándolos por Red Refugio. Y como no, en nuestras redes sociales, como siempre, para que nos sigáis, CEAR Andalucía, en X, Facebook e Instagram. Y dar las gracias a Ángel Macías, que ha estado en la realización técnica por parte de la Onda Local de Andalucía. Y a ti muchísimas gracias, compañero. Espero que la vuelta a la rutina después de tu viaje de Semana Santa vaya muy bien. Siempre satisfactoria. Así que hasta el próximo lunes. Sí, claro que sí. Y las gracias a todos nuestros oyentes y nuestras oyentes por estar ahí una semana más y por formar parte de esta bonita red de Red Refugio. Hasta la semana que viene. Las palabras olvidadas en la playa. Por eso, si te quedas a mi lado, en cualquier frontera, todos somos refugiados. Por eso, que se abra la muralla y se crucen las palabras olvidadas en la playa. Por eso, si te quedas a mi lado, en cualquier frontera, todos somos refugiados. En cualquier frontera, todos somos refugiados. En
En cualquier frontera, nadie es separado. En cualquier frontera, todos somos refugiados.